Ella es ecotoxicóloga y bióloga de peces con el E-Tech International. La doctora Papoulias, disculpa si no lo pronuncié bien, Diana, ella se jubiló en el 2014 después de 25 años trabajando para el Geological Survey de los Estados Unidos, donde hacía investigaciones sobre los efectos de contaminantes en vida acuática. Ella ha trabajado en varios proyectos sobre monitoreo de contaminación, ecología y cultivo de peces, y ha trabajado en México, Perú y en los Estados Unidos, donde vive. Y sin más, Diana, te damos la bienvenida y te agradecemos por tu tiempo para poder compartir con nosotros tu experiencia y conocimiento. Te pasamos el micro, Diana. Gracias, Charo, y gracias a WCS en invitarme, especialmente Mariana. Sí, me gustaría compartir con ustedes una experiencia que tengo con necropsia y el uso en el sector ciudadano. En realidad es algo que he aprendido a través de mis años con US Geological Survey, y es una herramienta que yo creo que cualquier persona puede aprender. Puede ser lo más complejo o lo más simple como uno quiere. Pero primero voy a empezar con los objetivos de este breve tiempo que tengo con ustedes. Lo que me gustaría hacer es presentar la herramienta para evaluar salud de los peces, y después algunas aplicaciones en donde se puede utilizar la necropsia, y después un poco sobre la utilidad, y yo creo que es importante que todos sabemos las limitaciones de esta herramienta. Y por fin, donde se puede conseguir más información, porque en media hora, claro, no voy a poder explicar todo. Además, como se puede apreciar, es una técnica que es mejor se aprende con la práctica. Un poco sobre antecedentes. Esta herramienta en realidad es parte de unos programas que desarrollaron el Departamento del Interior de los Estados Unidos a través de su ministerio de US Fish and Wildlife Service y también US Geological Survey, con la meta de poder evaluar a nivel paisaje, a nivel grande, sus cuencas y la salud de los peces en las cuencas. Entonces, se puede ver aquí abajo el nombre del programa, que fue Biomonitoring of Environmental Status Status and Trends, o lo que se llama BEST. Y como digo, es una herramienta entre muchos, pero la necropsia estoy jalando para el uso en mis programas de monitoreo ciudadano, ahí en Perú y en otros lugares también, y creo que ha servido y puede ayudar a otros grupos y redes que quieren implementarlo. Para hacer una necropsia no se necesita mucho equipo. Si se puede conseguir un kit para cirugía, sería más fácil, pero también se puede encontrar en cualquier tienda tijeras, navajas, cosas para más que nada abrir, cortar el pez, abrirlo, pinzas. En cualquier farmacia se puede encontrar. Una cinta métrica sería bueno para poder medir la longitud. Una balanza para pesar el pez también se puede encontrar
en muchas tiendas, no muy costoso. El formulario que puedo ayudar a ustedes si tienen interés con este formulario que hemos desarrollado, que ha sido probado en muchos lugares, o puede ser ajustado a su propio sitio. Una cámara, porque una ventaja enorme de este tipo de trabajo es que se puede documentar con fotos a veces muy interesante, no quiero decir espantoso, pero si el pez tiene tumores o tiene lesiones que no está de buena salud, entonces tiene un impacto bastante fuerte. Entonces la documentación es muy importante. Toallas para limpiar una linterna muchas veces, a tener una linterna de este tipo que se puede poner en la cabeza para ver muy bien los órganos adentro del pez es muy útil. Una lupa para magnificar parásitos, por ejemplo, o otros tejidos o órganos de interés. Y unos guantes. Yo no los uso usualmente, pero cuando uno está abriendo 30 peces en una sesión, los guantes pueden ser muy útiles. Para empezar, solo se necesita empezar con la longitud, el peso, circunferencia, lo que es esta parte aquí, y una foto. Como digo, la foto usas para mostrar cosas de interés, lesiones y otras patologías, pero también es un récord para poder regresar a la información y recordarse. También comprobar la especie, muchas razones para tomar la foto, pero tiene que tener su etiqueta y ahí arriba en el mismo formulario se puede ver toda la información que uno se necesita, se pone con el pez y ya tiene su récord. Entonces estamos evaluando la cabeza, todo está muy preciso. La evaluación se hace la misma cosa en cada pez, siguiendo el formulario y notando cosas que no son normales en realidad. Como digo, lesiones, parásitos, los ojos se puede evaluar si tienen hemorragia, si están oscuros o no. En algunos casos se ve que están ausentes. Algo que está fuera del normal está notado. Se abren las branquias para visualizar también las branquias. Siempre las branquias son muy útiles porque para revisar están en contacto con el agua, muchas veces también con el sedimento lleno de sangre. Entonces es ahí donde entran muchos contaminantes y sabemos que son muy sensibles las branquias, entonces son muy importantes a ver. Cuerpos y aletas. Algunos ejemplos, bueno, vienen de otras especies, claro, no son de Sudamérica, pero pueden utilizarlos como un guía de lo que se puede encontrar, los ojos afuera, sangre en el ojo, algunos tumores en la boca. Esta es una margen en la branquia, lesiones en la superficie, muchos, es sin número de problemas. Este es un parásito. Lo que pasa es que con más tiempo
aprendiendo, se puede enterarse en lo que es el normal y que no es el normal. Después de terminar con su revisión externa, se entra el pez. Hay un protocolo para seguir abrir el animal para poder visualizar bien lo que hay adentro en los órganos y no dañarlos abriendo. Y se va a ver bajo varios criterios el hígado, el bilis, vaso, riñón, gonados y grasa. Y cada uno de esos nos da algo de información sobre la fisiología del pez, cómo ha sido su metabolismo. Por ejemplo, si el hígado está muy hinchado y está muy blandito, si está un color de café con leche, puede indicar que está enfermo el pez. Lo importante siempre es poder comparar la información que está aprendiendo con un pez sano. Y esto se aprende con la experiencia. Por ejemplo, los órganos internos pueden estar así. Ese es un hígado que tiene mucha grasa. Ese es otro que es descolorado. Debe ser este color, pero tiene esta mancha. Este es un riñón. Este es normal y no normal. Nódulos que probablemente son de parásitos. Entonces, son varios defectos, se puede decir, que son fáciles a visualizar, a documentar, y a través de los años que han trabajado otras organizaciones, se puede, basado en esta experiencia, sabemos que todos estos defectos, estos problemas, pueden relacionarse a un estrés. Y no sabemos exactamente qué es el estrés, en algunos casos no, en algunos casos sí, pero se puede documentar que haya experimentando el animal una exposición a un estrés. Ahora, los datos se ve así, en un Excel, un spreadsheet, se puede nombrar las especies, su peso, su longitud, todos los datos están entrados. Pero lo importante es que vamos a hacer este tipo de evaluación no solamente cualitativa, sino también cuantitativa, en el sentido de que cada defecto va a recibir su puntaje. Entonces, normal, claro, va a ser 0. Pero cuando se nota un problema, por ejemplo, con las branquias, se va a tener su puntaje. Y al final, se ve que se puede sumar y tener su valor que representa la salud del pez. Y claro, cuando está más alto, va a ser más problemático. Se nota aquí que en el trabajo que yo hago en mis talleres con mis monitores, yo prefiero tener para el aprendizaje un sitio blanco y un sitio muy contaminado o estresado. Y así la gente puede ver la diferencia. Usualmente es muy obvio porque, como dije antes, es muy importante poder relacionar
un pez sano con un pez no sano. Y para muchos, sin la experiencia, si eres un pescador, fácil vas a poder reconocer este estado. Pero para muchos tenemos que aprender en qué condición debe ser el órgano o el organismo. Entonces, para tener un este tipo de oportunidad a obtener peces de un sitio limpio, un sitio contaminado o un sitio estresado, se puede comparar fácilmente. Ahora los datos se presentan fácilmente, gráficamente. Como yo digo, tengo mi blanco y mi sitio contaminado. Es el mismo sitio en dos diferentes años. Yo creo que fueron en diferentes épocas del año. Pero se nota que el índice de salud, que es la suma de esos valores, este puntaje que he dado a cada defecto, cada abnormalidad que vi en el pez, está aquí en el Y, y se nota una diferencia. Es esta, conjunto con las fotos que hemos usado para llegar a esta conclusión, es muy poderoso. Ahora, regresando un poquito, eso es la necropsia. En realidad es fácil hacer, pero lo más difícil es interpretar y asegurar que las condiciones y los criterios están hechos para poder interpretar, para poder tener algo que en realidad es válido y va a ser confiable el resultado. Entonces, esto siempre es un poco más difícil. Diana, entonces, hay sí, una pregunta. Sí, ¿Te cómo puedo no? hacer una pregunta? Esta pregunta viene de Paola 20 Milla. Ella dice que si los daños externos producidos al individuo por la pesca son registrados y cómo se diferencian estos daños. Esa es una pregunta. Y te digo te digo la siguiente o quieres No, responder? ¿puedes repetir esta o Sí, claro. explicármelo? Y dice los daños externos producidos, que se refiere creo que a la slide Daños externos, ajá. de los daños externos producidos al individuo por la pesca son registrados y Uh-huh. si y cómo se diferencian estos daños. Buena pregunta. Si están registrados, como dice, se puede apartarlos. Usualmente son frescos, ¿no? Entonces, y todos los peces que estamos evaluando en la necropsia deben de estar vivos entrando el proceso, la evaluación. Entonces, se puede separar y tiene que, claro, anotar, pero a veces sí es difícil, especialmente en las aletas. Si las aletas han sido dañadas, no se puede utilizar quizás esta característica si la pesca misma ha dañado. Y aquí viene una pregunta conectada a eso en relación a si están los órganos descompuestos. La pregunta es, los individuos que llegan a la comunidad después de 1 hora aproximadamente, llegan con los órganos descompuestos. ¿Este ejemplar es analizado o se descarta? Sería mejor si es un punto que estoy considerando aquí, lo de cómo cuidar los peces entre la captura y la evaluación. Lo mejor siempre es mantenerlos vivos y en mejor condición se puede. En un balde con una bombita de aire o en una red en el mismo agua.
Eso sería lo ideal. Muchas veces no se puede, pero en realidad lo que pasa en la práctica es que gente que empieza a reconocer lo que descuenta por ser pudrido y lo que no tiene que ver con esta condición. Por ejemplo, parásitos. Los parásitos no van a entrar tan rápido en este intervalo. El color o descoloración de algunos de los órganos no va a ocurrir en tan poco tiempo. En algunos casos. Entonces, si siempre son las condiciones así, no son ideales, y si no se puede mejorar, no sé si esta herramienta va a ser muy útil para usted. Gracias, Diana. Y acá hay otra pregunta que tiene que ver con la valoración, que viene de Carlos Llanos. Dice si la valoración o puntaje es dado a criterio del especialista y si los criterios son precisos. No son del criterio son precisos y también han sido validado, verificado, desarrollado en conjunto, pero también vinculado a otros efectos más fisiológico a nivel celular o comprobado, se puede decir, que en realidad es un efecto. Entonces, usando tanto la literatura como experimentación en laboratorio han desarrollado este puntaje. Muchísimas gracias. Y no tenemos más preguntas por el momento. Muy bien. Ok, ya hemos hablado de eso, de guardar los peces en una buena condición entre la captura y la evaluación. Es muy importante. Especie de pez es importante porque, como ustedes saben, cada animal tiene su nivel trófico. Sería bueno escoger dos especies de diferentes niveles tróficos se puede presumir que van a tener diferente tipo de exposición. Por ejemplo, si... Perdón. Se puede imaginar que los bénticos, por ejemplo, más cerca del sedimento, tienen más probabilidad a ser los más expuestos en una situación de contaminación, pero si... Si el pez es más pelágico o en el parte medio, se puede imaginar que el animal puede estar más expuesto a cosas que están en la columna del agua. Y también si es predador, que va a tener la potencial a bioacumular. Entonces, en nuestros estudios intentamos buscar un pez representativa de la población que vive en asociación con el bentos en el béntico y uno que está a medio pelágico, pero predador también. Son los casos probablemente más extremos y si se quiere también se puede buscar otro que está lo menos expuesto. Depende de su situación, pero son los dos casos que usualmente escogemos
Y tratamos también a usar siempre el mismo especie para desarrollar base de datos. En la práctica, otra vez, no sale. Sale difícil por sin número de razones, como ustedes pueden imaginar. Pero lo ideal sería dos especies, diferentes niveles tróficos y y como digo, en cada sitio están buscando los mismos animales. También los números individuales. Otra vez, lo ideal sería 10 hembras, 10 machos. Y de etapa maduro. Otra vez, no es siempre posible encontrar animales así, especialmente si estamos hablando de una especie o dos especies, pero es lo ideal. En algunas instituciones tenemos que considerar el tratamiento de los animales en una manera ética. Fue aprobado por mis instituciones donde yo he trabajado la matanza del pez usando cortando la columna o mejor en el caso del necropsia es es pegando la cabeza, es como un shock y rápido lo mata. Pero y no sufre el pez, quiere que muere rápido, pero también no queremos destruir la forma del animal para poder evaluarlo. Siempre es útil también tener la información físico-química adicional del sitio. El oxígeno disuelto es lo más crítico, creo, lo más informativo de cómo es la condición del cuerpo de agua donde se encuentra el animal. Pero en lugares como en lugares donde está recibiendo agua producida de actividad petrolera o también donde bajo de minerías, pH y conductividad puede ser útil. Clima, tiempo, todo lo que es normal a considerar cuando uno se va a un sitio. Esta información se debe coleccionar también. Limitaciones son ya hemos considerado un poco que no siempre se van a encontrar los peces que quieren o los peces en general. Yo he encontrado varios lugares demasiado chiquitos, los cuerpos de agua, o en este día no fue posible atraparlos. El día de la visita, muchas veces para tener un buen surtido de peces para evaluar, es necesario atraparlos la noche antes. Entonces, este puede ser problemático. Los peces mueven también, entonces no siempre se puede asegurar que en el sitio mismo donde está o el sitio que está recibiendo el estrés desde alrededor o de río arriba va a recibir el estrés en este lugar. Puede ser que han sido estresados o contaminados en otro sitio y han llegado al punto de la captura. Y no se puede
Usando solamente la necropsia, no se puede hacer una asociación directa entre un estresor específico y la salud. Existen otros indicadores que se puede agregar, pero solamente con la necropsia no es posible decir que ha sido expuesto a plomo o ha sido expuesto a glifosato. Pero lo que sí se puede decir es que su salud no es normal, que ha sido expuesto a algún estrés. Puede ser que solamente un tiempo largo de falta de oxígeno, pero aún se puede mostrar la condición y después empezar a entender mejor o buscar las razones que el pez está estresado. Pero este tiempo puede tardar un poco en poder tener una interpretación confiable, porque el ojo tiene que ser suficiente ajustado. Como una persona ya ha dicho, si ya viene el pez un poco dañado, como se puede asegurar que uno no quiere que ese sea un artefacto, ¿no? Hay que asegurar que se puede distinguir entre lo que en realidad es un daño y lo que es algo del transporte o del cuidado del animal. O puede ser también de otro pez que lo ha atacado, dañado su aleta, algo así. Entonces, con tiempo uno mejora esta habilidad y también entiende su situación y cuál es en realidad un daño, cuál no, cuál es más normal para la situación ahí o el pez y cuál no. Algunos usos de este tipo de necropsia, claro, en el monitoreo. Nosotros hemos usado esto en el Loreto, donde en el lote 192, en Perú, donde hay actividad petrolera y ha sido por 40 años y diferentes tipos de impactos. Tanto con agua producida, con petróleo crudo, con cambios físicos, químicos del ambiente. Y lo que estamos haciendo es viendo también donde han empezado una remediación, si está mejorando con un base de datos de, vamos a decir, línea base. En este caso, no del base no es antes de la actividad, sino durante la actividad, pero estamos viendo si ha mejorado. En situaciones donde todavía no ha ocurrido un impacto, puede ser muy útil tener la información de línea base. También en la piscicultura, solo para evaluar la salud del animal, para su propia información y mejorar la cultura. Educación, abriendo un pez y a poder identificar los varios órganos. Siempre he visto que la gente se anima mucho. Y después sale y se empieza a hablar de que las funciones de los órganos y siempre hay varias explicaciones que uno se puede dar y una educación bien amplia sobre la biología, anatomía, fisiología
que se puede incorporar. Pero yo lo veo muy importante como evidencia. Y especialmente regresando a esta documentación que uno se hace con los fotos, es muy poderoso. Los peces y representando las áreas acuáticas, hay que recordar que ellos están experimentando todo lo que está pasando en el terrestre. Los contaminantes o los estreses en realidad concentran en el agua. El agua tiene sus propios problemas también, pero usualmente refleja lo que está pasando en el alrededor, en el entorno. Entonces, los peces, dado que están enredados por un ambiente acuático, y reflejan mucho en lo que está pasando, aunque sean solo parásitos. Hemos visto 2 lugares que parecen igual bastante limpios, pero uno puede tener algún estrés, aunque sea ligera, y se ve la diferencia en la cantidad de parásitos que tiene. El número de parásitos en peces es un buen indicador de cambios. Y se puede usar esta necropsia con sus redes, con sus grupos, en colaboración con otros. Eso lo he visto muy útil porque la gente que está practicando la ciencia ciudadana se puede involucrarse en estudios más amplios. Ellos pueden contribuir a parte de necropsia y otros pueden, por ejemplo, llevar los tejidos para analizarlos, hacer un análisis química o se puede hacer un análisis de patología. Y eso sí, yo creo que es valor agregado. En muchos casos, ustedes están haciendo evaluaciones de diversidad. Esto se puede ser un valor de tener los animales, la información de los animales por la necropsia. Conjunto, la información puede tener un más alto valor. Y por fin, lo que pasa es, se puede asociar los indicadores de necropsia, salud de pez, con otros indicadores. Y me perdonen que esta figura es en inglés, no tuve tiempo a cambiarlo a español, pero hoy día el mensaje que quiero dejar es, hoy día usamos el prepondero de evidencia para poder convencer las autoridades y otros a tomar una acción. Y es en la ecología, en cuestiones ambientales, es muy, muy difícil usualmente vincular entre un daño y un efecto. Entonces, la método para poder convencer es usar este prepondero de evidencia. Y es muy, si vamos a decir que estamos a nivel organismo aquí con la necropsia,
como yo digo, se puede trabajar a nivel población o comunidad usando esos índices de diversidad con peces o con otras especies, especialmente los macroinvertebrados. Y también se puede asociarse con universidades para buscar información a nivel de tejido celular, molecular, sistemas de los órganos, entender más sobre cómo está afectado en términos de su reproducción, etc. Y al fin de todo es entender lo que está pasando a nivel ecológico con la pesca o en toda la biota acuática. Fue un poco rápido y perdón, pero quise dar una sobrevista del tema y con mucho gusto recibo algunas preguntas y con cualquier información que puedo proporcionar por correo o otro medio estoy a gusto. Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Y además que ahí están en el slide, podemos ver tu correo para que la gente pueda tener más información. Y ahorita sí abrimos para preguntas y quizás tenemos dos maneras para que hagan preguntas. Pueden levantar la mano con el sistema de levantar la mano cuando hacen clic en participantes. Ahí pueden ver su nombre y levantar la mano o pueden escribirlas en el chat, como gusten. Y si quieren hacer alguna pregunta, pueden abrir su micro y poder hacer la pregunta directamente. Hola, Charo y Diana. ¿Qué tal? Sebastián aquí. Muchas gracias por la presentación. Tenía una pequeña pregunta sobre una cosa que había mencionado Paola antes, o relacionado. Pero ¿cómo es que podés identificar cuál es el factor que contribuye a la mala salud de los pescados? O sea, ¿podés decir que este tumor es por contaminación de mercurio y esta lesión es por, no sé, polución asociado con hidrocarburos? ¿O ese nivel de detalle no es posible con estos análisis? Gracias. Hola, Sebastián. Gracias por la pregunta. No, usando necropsia solamente es difícil concluir y vincular con certeza el daño, la exposición al estresor. Pero lo que se puede, por ejemplo, el estudio y los datos, la información de la observación a través de necropsia, sí te puede sugerir algo. Y con más estudio o con consulta a un especialista, se puede empezar a dirigir una investigación en una línea, ¿no? Para poder ver si una hipótesis de efecto exposición es correcto. Pero existen otros indicadores aparte de la necropsia, pero son un poquito más difícil y cuesta más en equipo y tiempo en expertise, creo. Pero sí.
Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta de Paola Veintemilla. Paola, por favor, ¿podrías abrir tu micro y si gustas tu video? Te escuchamos. Hola, Luis Moya le habla. Estaba escuchando la presentación y, bueno, felicitar a Diana, muy interesante. Y quería preguntarle, es algo similar a lo que menciona Sebastián, en el tema de pesca y viendo la salud con las poblaciones humanas. No sé si has tenido la experiencia o se podría utilizar, digamos, esta técnica para poder descartar a veces lotes de pescado que muchas veces puede venir, y yo he tenido ocasiones de ver que capturan bastante bagres y llegan con el hígado bastante manchado o con muchos parásitos dentro. Entonces no sé si hay un indicador allí que me puede decir de 100 doncellas, 2 cayeron con parásitos para poder descartar ese lote, o todavía se puede desarrollar ese indicador o ese factor. Es un poquito difícil. La tentación es hacerlo, ¿no? Porque parece que el animal no es sano. Pero no se puede, en realidad no se puede decir que el tejido está en mal condición. Te voy a dar un ejemplo. Hice un estudio de análisis química de las tripas aparte del tejido en un área donde yo sabía que el sedimento tenía mucho metal pesado. Y sí, las tripas tuvieron a veces hasta 10 veces más metal pesado que el tejido, pero en realidad el tejido todavía estuvo bajo de límites para consumir. Entonces, la proteína, todo el beneficio de comer el tejido todavía ahí existía, aunque en realidad sí, el pez había sido expuesto a este metal. Pero en el otro extremo, ustedes tienen sus indicadores de cómo es un pez fresco o no fresco, apto para consumo en este sentido. Yo creo que requiere más estudio, pero es basado en las observaciones así. Quizás merece un estudio más para poder ver si vienen siempre del mismo sitio. Quizás sí, merece una mirada más para asegurar que sí están buenos para consumir. Es una alerta, sí puede ser. Gracias, Diana. Tenemos otra pregunta que aparece en el chat de parte de Jenny. Jenny Arana pregunta, ¿podrías por favor mencionarnos si realizaron análisis tisulares de peces que estén relacionados a contaminación por hidrocarburos? Dice, ¿cuánto tiempo de exposición aproximadamente del contaminante como mínimo debe tener para observar esos cambios en los peces? No sé si la pregunta está clara o si queremos que Jerry, perdón, no era Jenny, era Jerry Arana. Jerry, no sé si estás... Ahí está Jerry. Jerry, ¿tú quieres hacer...? No sé, Diana, si tienes la pregunta clara. Sí, creo que sí. ¿Cuánto tiempo requiere para tener evidencia de un efecto bajo una exposición a hidrocarburos? Ya. Bueno, es difícil decir, ¿no? Porque depende, el hidrocarburo es una gama de muchos compuestos químicos. Y esto sí puede tener, y también depende de la concentración, la edad, etcétera, etcétera. Lo que puedo decirte es que
en los estudios que hemos hecho, en lugares como en los puertos, donde sabemos que existen en los sedimentos muchos hidrocarburos por las embarcaciones. Los peces tienden a tener tumores en su boca, los peces bénticas, y los tumores es muy raro ver un tumor en un pez. Pero en este caso, por ser siempre en contacto por toda su vida, con los sedimentos sí desarrollan esos tumores. Ese es un extremo y probablemente han estado ahí por generaciones y esto puede ser una cosa cancerígena, mutagénica. En otros casos, a este nivel, depende en realidad. Es otra cosa que uno empieza a adivinar con tiempo y con su sitio, pero una respuesta fija no puedo dar, lo siento. Gracias, Diana. Tenemos dos preguntas más. Okay. Una viene de Karen Soacha, y Karen escribe en el chat si estas prácticas de autopsia de ciencia ciudadana, si se han integrado o cambiado algunas prácticas locales o indicadores que las comunidades han utilizado tradicionalmente para determinar la salud de los peces. Entonces, si esto ha generado algún cambio en sus prácticas. Estoy pensando que yo creo que lo que ha dado es un poco más de certeza en lo que, en relacionar lo que han visto que ha pasado en el terrestre y lo que está pasando en el agua. Con la gente con quien yo he trabajado, han siempre tenido una sospecha de que hoy en este lugar los peces no están sanos, que viven cerca a esta actividad. Había un derrame aquí hace 5 años y los peces nunca recuperaron. Y usando esta técnica, especialmente con el blanco, y el blanco quiero decir que tiene el lugar acuático, tiene la misma característica del contaminado, sí, han mostrado que sí los peces están afectados. Entonces, en este sentido, ha mejorado su conocimiento, ha validado lo que ellos han pensado y esto ha sido muy poderoso porque ahora tenemos evidencia más fuerte, ¿no? Más tangible. Pero su costumbre de pescar o no pescar, yo creo que no puedo dar un ejemplo tan preciso. Gracias, Diana. Y tenemos la última pregunta, porque ya se nos está acabando la hora, y la última es de OEFA Hidro. No tengo nombre ahí, pero sale OEFA Hidro. ¿Quieren abrir su micro y su video si gustan para hacer la pregunta, por favor? Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Queremos hacer una consulta con respecto a la persistencia de algunos compuestos de hidrocarburos. Quisiera saber cuál es el que más puede persistir dentro de los peces y cuál sería el tejido o el órgano más indicado para poder encontrar este metabolito problema. Bueno, este compuesto, ¿no?, de hidrocarburo. Bueno, de nada. Como muchos quizás saben o no, el hidrocarburo es uno de los más difíciles de encontrar en el tejido del pez. ¿Por qué? Porque los vertebrados tienen la habilidad a metabolizar el hidrocarburo. Entonces, descompone, degrada más rápido en el cuerpo y el cuerpo quiere eliminarlo en la orina, no acumula
donde se puede, si se quiere medirlo en el pez, hay que buscar el metabolito, lo que está en proceso a salir del pez, el metabolito, y lo encuentra en el bilis, en el fluido en el bilis, y se puede utilizar esto para hacer el análisis buscando el metabolito aún, no buscando el hidrocarburo. Es otro método que el laboratorio tiene que hacer, pero es por eso que a menos que con los HAPs se puede encontrar un poco más probable en el tejido, pero el hidrocarburo puede hacer su daño, pero está también saliendo del animal, haciendo su daño y saliendo. Entonces es difícil. Es por eso que los laboratorios usualmente buscan otros indicadores y no pueden utilizar el análisis química. Gracias, Diana. Y aquí sí viene la pregunta, la del estribo, porque ya vamos a cerrar pronto, de William Castro. William pone 2 puntos en el chat. Uno es, ¿cuáles han sido los principales estresores identificados que afectan la salud de los peces? Y el segundo comentario es si se tiene algunas evidencias de afectaciones por basura plástica. Buena pregunta, Ana Plástica. Voy a decir que en realidad no. Están haciendo experimentación en laboratorio con el microplástico, dándolo a los peces en este sentido, y tratando a ver si las químicas que supuestamente están absorbados a los pedazos de plástico están afectando a los peces o no. Bueno, lo que puede pasar en la cadena trófica, en los invertebrados, en la larva, Chironomidea, por ejemplo, puede, dado que es un animal, la larva insecta, está filtrando el agua, puede ingestar más microplástico o nanoplástico y puede tapar su intestino y puede evitar que este animal tiene suficiente para comer y muere. Pero con un pez, quizás con una larva, también puede pasar, pero no he leído algo, experimentos que han hecho con el plástico. Es el problema ahorita mayor con peces de plástico es físico y no químico. La otra pregunta fue, ¿qué es el mayor efecto? Yo creo que usualmente es una combinación. Las condiciones físicas químicas en cuanto a oxígeno usualmente causa un estrés que puede debilitar y hacerlo más vulnerable el pez, y después los parásitos empiezan a debilitar el pez más y después de eso el pez empieza a ser más vulnerable a contaminación. Pero lo que puedo decir es que los peces que están más arriba en la cadena trófica, los predadores y los que viven más tiempo, y los peces que están en el fondo, que están asociados con los sedimentos, son los más que van a experimentar problemas relacionados a compuestos ajenas antrópicas químicas. Entonces, el mercurio, por ejemplo, metales pesados, por ejemplo, en el béntico, mercurio en el agua.
Entonces, hoy día, gracias a Dios, tenemos menos compuestos químicos que se puede bioacumular y biomagnificar, pero aún causa problemas en los peces. Y quizás es más difícil porque si descomponen en el agua o descomponen en el pez y están metabolizados y no hay evidencia de este tipo, entonces tenemos que buscar por indicadores que son en enzimas o en hormonas o otras proteínas para poder tener evidencia muy fuerte que ha sido expuesto. Listo. Muchísimas gracias, Diana, y muchísimas gracias por la presentación. Para recordarles a todos que esta presentación ha sido grabada, vamos a compartir el link para que todos puedan volver a escucharla si quieren, y ahí tienen el correo de Diana si es que quieren comunicarse directamente con ella. Te agradecemos mucho, Diana, por esta presentación tan didáctica. Y también queremos recordarles a todos que el próximo webinar es el 18 de junio, donde vamos a estar tocando el tema de desafíos y propuestas para el monitoreo y manejo sostenible de pesquerías y aguas a escala en la cuenca amazónica con el doctor Ronaldo Bartam, que también les va a llegar el recordatorio para esa reunión. Y sin más, yo creo que podemos despedirnos. Claudia, ¿puedes abrir el micro a todos para que si quieren decir un chao, podamos escucharnos? Claudia va a abrir. Hola, soy Mariana. Para despedirnos, quería decirles, si hay interés en seguir trabajando este tema, podemos seguir usando la lista de correos de Google Group de Ciencia Ciudadana para la Amazonía y encontrar la forma de colaborar en este tema, que parece haber generado mucho interés. Muchas gracias a... Okay. Sí. Perfecto. Muchas gracias a Diana y a Charo. Gracias y adiós. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Bye, bye. Bye. Gracias. Gracias. Desde el Sinche de Leguízamo, hasta luego. Chao. Sí,